Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Es muy probable que alguna vez hayas escuchado el comentario de que Tobias Forge tiene algún tipo de poder psíquico, ya sea de manera graciosa o no. Incluso algunos portales de noticias de música escribieron sobre esto. Y es que cuando se produjo la pandemia, muchos comentaron que Prequel de alguna manera presagió lo que iba a suceder. El álbum trataba sobre la peste negra que aniquiló a millones de personas. Ghost justamente había dado su último concierto de esta era en México, antes del cierre total por la situación del COVID. Quizá una simple coincidencia. Años después, Ghost publica Impera, un álbum que nos habla sobre la caída y nacimiento de imperios. Tobias dice que no es sobre ningún imperio en particular, sino sobre el concepto de los imperios y sus mecanismos de autodestrucción. Al poco tiempo, en el mundo se desata una guerra. ¿Acaso Tobias, con sus álbumes, está de alguna forma vaticinando el futuro? Tobias, ante estos comentarios, se ríe, pero también dice que todo en la naturaleza es cíclico e inevitablemente las cosas se repiten. Como ya mencioné, las coincidencias a veces simplemente suceden. Pero si de habilidades psíquicas hablamos, Tobias en una entrevista de archivo comentó sobre sus poderes de telequinesis, lo cual, si hablamos de este tema, puede resultar en una anécdota bastante graciosa y particular. En ese entonces, a Tobias le preguntaron: Tobias, ¿tienes algún argumento de que existe un poder divino? En mi mundo estoy convencido de que hay algún tipo de poder al que uno puede conectarse, algún tipo de Wi-Fi que se extiende más allá del Internet. Y lo sé, ya que una vez abrí una puerta cerrada con llave simplemente mirándola. Es muy extraño porque el caso es que solo yo estaba allí, así que nadie puede verificarlo tampoco. Pero sé que lo que sucedió fue que me quedé afuera. Esto fue antes de que tuviera un celular. Mi madre estaba dormida para poder ponerme en contacto con cualquiera, y todos en la casa estaban durmiendo. Afuera había mucha nieve y hacía mucho frío. Yo estaba como lo está uno a los 18 años con un cinturón y pantalones de cuero. Así que estamos hablando de unos 30 minutos antes de que me congelara hasta morir. Hacía muchísimo frío. Un amigo me había dejado, él tenía coche pero ya se había ido. Pensé que tenía la llave en el bolsillo, pero no era así. Para atravesar la puerta había un código, el cual también tiene una llave. Así que no hay nada que pueda explicar alguna circunstancia que podría haber abierto la puerta. Sin embargo, lo hice. En ese momento tuve la sensación de algo. Telequinesis, tal vez, algo así. Pero creo que muchas de las cosas que asociamos con un poder superior pueden explicarse con energía o algo parecido. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.